O Partido Popular denunciou esta mañá o estado de abandono no que se atopa o cemiterio de Vista Alegre. Din recoller as queixas de moitos veciños que lle trasladaron xa o seu malestar por esta situación. Dende o PP critican que haxa camiños intransitables, maleza que avanza sen control e nichos rodeados de lixo, polo que piden unha actuación no Camposanto con urxencia. Los vecinos nos han hecho llegar las quejas por el abandono que está en el cementerio, ¿no? Debe hacer 2 meses que aquí no aparece nadie para el mantenimiento, la hierba ya nos llega prácticamente a la rodilla. El ayuntamiento ha subido las tasas por enterramiento. Cada día las tasas son más altas. Hasta le han metido la mano en el bolsillo a los vecinos que están aquí enterrados. Pues oiga, por lo menos mantenga el cementerio. Es que es lo básico de un ayuntamiento. Si un alcalde, si un equipo de gobierno no es capaz de mantener un cementerio, dígame usted para qué está en la alcaldía. Esa es la realidad. Antes había un encargado de cementerio que estaba aquí todos los días, tenía esto, aún nos podría gustar más o menos, pero nadie podía decir que no estuviese atendido el cementerio. Hoy está abandonado, está dejado, e nunca mejor dicho, de la mano de Dios. Para o PP non deixa de ser un exemplo máis da deixadez do actual goberno municipal, máis preocupados, segundo eles, no postureo, que no que realmente preocupa aos veciños. Yo no sé qué es lo que piensa el señor Martiño de lo que son servicios básicos de un ayuntamiento. Ser alcalde no es solo salir en los medios de comunicación, salir en la multimedia con una buena sonrisa y decir qué estupendo soy yo. No, mire, usted lo que tiene que hacer es mantener los servicios básicos, que para eso le pagan un sueldo millonario. Ya que usted coloca a dedo a todos aquellos que tienen carnet socialista, incluso ahora últimamente ya nos hemos enterado que se colocan a hijos de concejales del equipo de gobierno, oiga, pues mire, contrata a alguien que tenga carnet socialista, sea familiar, pariente o conocido, y lo trae usted aquí al mantenimiento del cementerio de Vista Alegre. A ver si por fin esto empieza a funcionar y no solo se dedican ustedes a cobrar un sueldo por no hacer nada.